Entonces vamos a hacer pues como un enfoque general y encaminados específicamente a hacer pues como un discernimiento clínico y etiológico de los pacientes que se presentan pues con incurvación tibial. Digamos que como definición e inicialmente hay que definir que esta entidad pues está denominada sobre todo para las incurvaciones en el sector de la diáfisis pues de la tibia, no va a incluir pues como regiones metafisiarias, lo que la va a diferenciar de otras deformidades pues angulares de los miembros inferiores. La dirección del ápex es demasiado importante en el sentido que te va a clasificar el paciente en un grupo etiológico muy probable y muy posible, y esto va a ser pues como digamos va a dictar el pronóstico a mediano y largo plazo del paciente. Entonces tenemos que hay tres incurvaciones principales y estas nos van a ser sugestivas de ciertas entidades. La anterolateral siempre se debe pensar en una neurofibromatosis tipo 1, síndrome de von Wickelhausen. En la posteromedial pues siempre se ha denominado que es una condición benigna de incurvación tibial, un bowing benigno, y la anteromedial ya será aquellas entidades en las cuales hay deficiencias longitudinales de los miembros inferiores, específicamente una hemimelia fibular, que van a dar pues como de forma secundaria esta deformidad y que va a ser mucho más notoria pues con, digamos, con el crecimiento de los pacientes. Es muy importante recalcar que existen otras entidades y como lo mencionaba el doctor Toro, hay entidades tumorales, hay entidades metabólicas, hay displasias pues, esqueléticas que nos pueden simular algún tipo de bowing tibial. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que muchas veces son en la región metafisiarias y poder discernir si también existe incurvación de otros de los huesos largos. Por ejemplo, tenemos en la imagen de la izquierda de ustedes una enfermedad de Blount, en la imagen siguiente un paciente con un raquitismo pues, resistente a vitamina E, que ya vemos que la incurvación no es solamente en la tibia, sino que tiene una incurvación pues digamos generalizada a los miembros inferiores. La tercera imagen, un fenómeno de Cousin, que ya vemos que no es una incurvación en la región diafisiaria, sino que es en la región metafisiaria proximal, si bien pues en la evolución puede que se haga un poco más diafisiaria. Y tenemos también pacientes pues con compromiso pues tumoral, displasias óseas, displasias fibrosas, que pueden ser causas también pues de las deformidades, y hay que tenerlo muy en cuenta pues en el enfoque inicial. Yo creo que este es el mensaje como el principal de la charla y presentar los casos, es que se debe tener muy en cuenta pues en el enfoque inicial cuáles son las posibles etiologías según el tipo de deformidad, ya que esto nos va a dictar el curso natural y subsiguientemente pues las opciones terapéuticas y el seguimiento del paciente, siendo pues como digamos dos contrastes muy grandes: un paciente con una subartrosis congénita en el cual pues el pronóstico puede ser digamos de una manera ominoso, con seguimiento pues a muy largo plazo, posiblemente por múltiples procedimientos, comparado pues con un bowing posteromedial, una incurvación posteromedial en la cual pues es una condición con un curso más benigno. Iniciando con la incurvación anterolateral, haciendo pues énfasis ya como en la subartrosis congénita de la tibia, tenemos que tener en cuenta que siempre se debe sospechar pues en el contexto de una neurofibromatosis tipo 1, entonces buscar activamente cualquier otro criterio que nos pueda apoyar el diagnóstico. Las series refieren que aproximadamente el 55% de las incurvaciones anterolaterales son secundarias a este síndrome. Sin embargo, pues existen otra literatura que dicen que hasta el 80-85% están asociadas a neurofibromatosis. Sin embargo, es importante también mencionar que los pacientes con neurofibromatosis solamente el 4-7% van a tener incurvación anterolateral. Entonces, esto es pues como el mensaje principal, que siempre que tengamos una incurvación anterolateral pensemos en pseudoartrosis congénita. Sin embargo, puede haber otras causas como la displasia fibrosa en un 15% y mucho más raro un síndrome de bridas amnióticas. Pues de forma similar, la pseudoartrosis congénita casi siempre va a estar pues digamos, en un contexto de una incurvación anterolateral. De pronto, pues ya en fases un poquito más avanzadas se pueden ver otras deformidades, específicamente deformidades en valgo, pero este es como el mensaje inicial. Es una entidad, digamos, muy infrecuente, uno en 150.000 casos, y como características de pronto ya de la lesión como tal es que la mayoría de los casos es unilateral, y hasta en la mitad de los mismos puede tener un compromiso del peroné, lo que nos apoyaría pues como el diagnóstico. Y esta paciente veíamos que también tenía ciertos cambios en el peroné, que si bien no están pues formando una pseudoartrosis, ya nos habla de un proceso pues que
digamos que hay alteración pues en la estructura ósea local como tal. Etiológicamente se ha intentado pues como diferenciar cuáles son los hallazgos histopatológicos y comparar pues con lo que pasa en el tejido neural. Y se ha visto pues que específicamente en los focos de pseudoartrosis no hay proliferación de células neurológicas, sino que hay ciertas alteraciones que va a alterar pues el recambio óseo de forma local con un aumento de la osteoclastogénesis y se va a hallar pues casi de forma invariable un tejido fibroso, amartomatoso, de características pues que de un subtipo pues fibroblástico que nos va digamos a dar una barrera tanto mecánica como vascular que termina finalmente pues en un proceso de no unión. Existen igualmente anormalidades del periósteo de forma local, un periósteo con menos capacidad de diferenciación osteoblástica y que de igual forma puede generar pues ciertas alteraciones mecánicas que pueden dificultar el proceso de consolidación. Esta imagen, pues existen muchas clasificaciones de la artrosis congénita de Crawford-Boyd, pero no interesa mucho esto en sentido que quizás no hay una correlación muy fuerte con la cantidad de procedimientos y con el pronóstico final, sino que el mensaje es que usualmente el paciente se... ¿Qué pasa, Sergio Andrés? Que se fue la voz. Sergio, se fue el sonido. Sergio, no tenemos sonido. Ya. Ya. Listo. Llegamos, pues alcanzamos a explicar esta. Listo, perfecto. Entonces, Sí. en esta diapositiva, más que mencionarles una clasificación, aparte de tantas que hay para artrosis congénita, es ilustrar como el curso natural de la enfermedad y hacer hincapié que semánticamente posiblemente es un error llamarla congénita, porque usualmente los pacientes en los estadios iniciales tienen simplemente la incurvación, como es el caso que estuvimos presentando. Posteriormente hay cambios pues, en el canal endomedular con esclerosis, obliteración del mismo, se producen cambios quísticos pues, en estadios más tardíos y finalmente pues, el paciente va a llegar a un estadio de pseudoartrosis que puede, digámoslo, estar casi que enmascarado pues, en traumas mínimos como nos pasó pues, con este paciente. Acá les mencionaba que es importante pues en el enfoque inicial que los pacientes se les busque activamente pues como otras características que nos vayan a apoyar el diagnóstico. Específicamente en esta paciente las manchas café con leche eran muy disidentes, tenía digamos más de 6 manchas con más de 5 milímetros como se denomina pues como los criterios diagnósticos, los neurofibromas si son arboriformes, pues sí son mucho más disidentes pues, también de la patología, los cambios axilares, gliomas del óptico, los amartomas del iris o que son también denominados los nódulos de Lisch, y no olvidar en estos pacientes que es una condición autosómica dominante. Entonces siempre preguntar pues como por algún compromiso en primer grado con sanguinidad que nos va a orientar pues y casi que a confirmar el diagnóstico. Es una entidad que, digamos que en el tiempo, clínicamente puede manifestarse de muchas formas. Acá tenemos un paciente que también fue atendido pues, en el servicio, un paciente que inicialmente fue remitido por una escoliosis. Sin embargo, cuando pues, alcanzamos pues, como a investigar las otras imágenes clínicas, vemos que el paciente tenía una pseudoartrosis del peroné, con cambios también pues, en la tibia, con incurvación anterolateral. Vemos que ya es un tobillo con una tendencia al valgo que se ve ya en etapas mucho más tardías y sobre todo cuando tienen compromiso pues, de la fíbula, y clínicamente pues a pesar de ser muy llamativo, el paciente fue remitido pues como por las deformidades en la columna vertebral. Entonces es otra de las manifestaciones que tenemos que tener en cuenta. También la pseudoartrosis de huesos del antebrazo es otra pues como de las manifestaciones que no debemos olvidar. En cuanto a la clave del diagnóstico, es que nos va a establecer pronóstico y que muchas veces los cambios óseos son lo más llamativo de nuestros pacientes y nos van a establecer, pues, y nos van a guiar el diagnóstico cuando, digamos, los cambios cutáneos o extraóseos son pasados como, digamos, desapercibidos. En cuanto a las pautas de tratamiento,
Entonces, esta es como la primera pregunta que nos debemos plantear con un paciente con incurvación anterolateral, y es si realmente ya está en un estadio de pseudoartrosis. Si no lo está, todos los esfuerzos van a estar encaminados a la prevención de fracturas, y en este sentido, pues los pacientes se recomienda que incluso antes pues, de iniciar la marcha se haga una protección con ortesis, esto con el fin pues de, digamos, como de dilatar un poco más como el proceso. Algunos hablan cierto proceso de remodelación y de protección del hueso pues con el uso de las ortesis, pero el objetivo final va a ser ese, que no llegue a la pseudoartrosis. Ya cuando el paciente se presenta a una pseudoartrosis, como es el caso en cuestión, los objetivos del manejo ya los mencionó muy bien el doctor Uribe, y son la consolidación, lograr una adecuada pues, alineación de la extremidad y que pueda tener pues, una función lo más cercano pues como un estado premórbido. Las opciones terapéuticas, estas son las tres opciones que se mencionan pues en casi toda la literatura, y son las que están encaminadas pues el manejo de estos pacientes. Es una fijación endomedular, siempre haciendo una resección del tejido amartomatoso con injerto local. Ha ganado mucha fuerza también pues el uso de colgajos óseos pues, o mal denominados injertos vascularizados como el peroné, en el cual pues idealmente se debe tomar la extremidad contralateral, el cual no esté afectado. También realizar sinostosis y suplementación con injerto del peroné ipsilateral. La fijación pues ya digamos que pasa a un segundo plano, pero la técnica pues esencial es esa. Digamos que las tasas de consolidación del colgajo peroneo son las que se reportan con mayor éxito pues, en la literatura. Sin embargo, no hay que descuidar el riesgo de refractura que siempre está latente en estos pacientes, por lo cual siempre se recomienda pues, que sea suplementado con una fijación estable. Igualmente se nos mencionó, y lo mencionó Juan David, la fijación externa es otra de las posibilidades. Digamos que la ventaja más grande de la fijación externa es poder lograr una corrección de la deformidad y una adecuada alineación de la misma, y también se sugiere que se realice una suplementación con un dispositivo endomedular. Si bien hay riesgos pues, un poco más aumentados de infección, esto nos va a prevenir el riesgo de refractura, que es una de las complicaciones más temidas y más frecuentes cuando se retira la fijación externa. Cuando la fijación endomedular, también cabe resaltar que cuando son pseudoartrosis del tercio distal, idealmente se debería incluir pues como toda la parte del retropié para poder estabilizar pues ese segmento distal, que puede ser mucho más corto. Otras estrategias que se han planteado y que la que van encaminados otros estudios son el uso pues como de proteína morfogenética recombinante humana, el uso de fosfonatos. También hay ciertas tendencias a hacer colgajos o transferencias periósticas desde la región del ilíaco. Sin embargo, pues esto nos denota que a pesar de que existen muchas técnicas y existen muchas alternativas, no hay una pues que con certeza vaya a mejorar pues como las tasas de éxito, y todas siguen siendo pues como estudios experimentales. Reglas de oro pues en el manejo quirúrgico de estos pacientes: siempre resecar el tejido amartomatoso. Y esta es digamos, una premisa que no se debe olvidar, y es que el paciente que tiene incurvación pero no tiene pseudoartrosis, encaminar todos los esfuerzos a no realizar estotomías, precisamente porque estamos pues como ante una normalidad ósea local, la cual pues nos va a traer alteraciones y pudiera ser pues como, diciéndolo coloquialmente, peor la cura que la enfermedad, llevando pseudoartrosis subsiguientes en los sitios de osteotomías. Entonces, pacientes solamente con incurvación está proscrito el manejo con osteotomías para la realineación. Existen ciertos criterios de mal pronóstico y que tenemos que definir en los pacientes en el momento pues, de la consulta inicial, y esto tiene que quedar siempre muy claro para los padres durante el seguimiento. Es que aquellos pacientes que se presenten con artrosis con mucha atrofia, pacientes en edad mucho más tempranas, menores específicamente de 2-3 años, que tienen compromiso del peroné ipsilateral, en el cual pues, la esclerosis ósea es extensa, y que adicionalmente hay deficiencias longitudinales y pseudoartrosis del tercio distal, son pacientes en los cuales el pronóstico es más reservado. Posiblemente van a requerir muchas más intervenciones, y las tasas de consolidación y refracturas pues, van a ser menores y mayores respectivamente. Hay que tener claro pues estos retos, y esto yo creo que es uno de los mensajes también más importantes, porque se le debe hablar con claridad pues a los padres y a los cuidadores. Es que los pacientes con esta condición son pacientes que son difíciles de tratar. La consolidación es
inicialmente difícil y aunque se logre, los índices de refractura son muy elevados, algunos mencionan desde el 25 hasta el 57%. La deformidad usualmente es persistente y puede progresar, y también debe quedar muy claro que los pacientes posiblemente van a requerir múltiples procedimientos para, digamos, lograr preservar la extremidad y cumpliendo pues como con los objetivos que se mencionó previamente. Digamos que ya en estadios tardíos, en condiciones muy avanzadas, quizás se pudiera tocar con los padres que existe un riesgo de amputación también bastante importante. Entonces, estos son pues como mensajes claros que también hay que dar. En cuanto a la incurvación posteromedial, ya tratamos de una condición pues con un curso completamente diferente, afecta a ambos sexos por igual proporción, y usualmente no es muy clara la asociación, pero afecta más la extremidad inferior izquierda. Algunos lo asocian más pues como con la posición intrauterina usual pues de los niños y la posición en el canal del parto. Igual esta es una de las, digamos, una de las etiologías que se ha mencionado, pues que las malposiciones uterinas pues van a estar asociadas a la incurvación posteromedial. Sin embargo, pues existen estudios que demuestran que existen anormalidades también en la placa fisciaria de la tibia distal, en la cual pues la tasa de crecimiento y diferenciación es mucho menor comparada pues con la extremidad contralateral, lo que hace pensar que más que una alteración posicional, algunos también mencionan fracturas intrauterinas, sea una alteración fisiológica y congénita de la placa fisciaria. Esa es pues como una de las imágenes clínicas que es más diciente. Creo que con esto casi que se establece el diagnóstico de estos pacientes. Por eso siempre es importante preguntar pues como los antecedentes perinatales de forma muy clara, y si los pacientes y si los padres tienen claro pues como la posición del pie al momento del nacimiento. ¿Cuándo realizar imágenes en estos pacientes? Entonces, aquel paciente en el cual usted, a pesar del seguimiento, después de 4 a 6 semanas, usted no ve ninguna mejoría en la deformidad con medidas generales, con masaje, ese paciente pues está indicado a realizar imagen, y sobre todo es para realizar diagnósticos diferenciales más que cualquier otro factor predictor. El principal diagnóstico diferencial va a ser el talo vertical. Esto pues clínicamente debe quedar claro si la deformidad y el ápex de la deformidad es en tibia distal o si en realidad es en el tobillo. Estos pacientes con talo vertical, pues digamos que el curso, el pronóstico y las asociaciones son completamente contrarios a un bobo posteromedial benigno, por lo cual pues ese es el principal diagnóstico diferencial siempre a realizar. Y esta es pues como una de las ayudas diagnósticas que nos pudiera ayudar si la clínica no es muy diciente. En cuanto al curso, son pacientes que en el primer año y hasta los 2 años tienen un gran potencial de remodelación, pero hay ciertas características en la deformidad, tanto en el plano coronal como en el sagital, que va a hacer que aquellos pacientes en los cuales de entrada tienen gran angulación, sobre todo en el plano medial, son los que, digamos que la predicción de deformidad final va a ser un poquito más sombría. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, y que en realidad la remodelación después de los 4 años es lo que han demostrado pues como los estudios observacionales de seguimiento de estos pacientes, es mucho menor. Entonces, quizás después de esta 4 o 5 años se pueden empezar a tomar ciertas medidas terapéuticas de acuerdo pues como a la deformidad casi que residual. Ese es otro paciente que traje para esquematizar, también atendido en el servicio, un paciente que nació con un bovine posteromedial. Vemos como progresivamente va realizando pues una corrección de la deformidad. Sin embargo, en la imagen final de la derecha vemos que hay una discrepancia de longitud longitudinal de la extremidad. Este paciente finalmente terminó en una epifisiodisis contralateral. Es el mismo paciente, vemos que las imágenes son muy similares. Un paciente que ya finalmente terminó igual, con discrepancia incluso en el tamaño del pie. Consultó ya a los 13 años, incluso pues como por una marcha por equinismo compensatorio. Entonces, vemos que incluso los pacientes pueden consultar de forma tardía y se tiene que tener muy en cuenta pues el diagnóstico. Cuanto al curso, como les mencionaba, las deformidades en el plano coronal van a remodelar mucho menos. Perdimos el sonido, Sergio. Sergio, no te estamos oyendo.
Ya, es que se está Sí, cayendo el internet, profe, qué pena. dale, Sergio. En cuanto al curso, también es importante que las deformidades en el plano medial van a corregir mucho menos, y esto va con los principios de la remodelación pues en los niños, que siempre va a corregir mucho más cuando la deformidad está en el plano de mayor movilidad de la articulación. Entonces, angulaciones más de 30 grados al nacimiento en el plano medial van a tener pues como una deformidad final un poco más marcada. En cambio, en el plano sagital, deformidades hasta 70 grados van a tener una adecuada corrección. Esto es, pues, digamos, un interrogante interesante porque siempre se nos ha mencionado que es una condición de curso netamente benigno y así la denomina la literatura. Realizaron este estudio, pues, como citado, realizó el seguimiento a 78 meses de 38 pacientes con bovin posteromedial y, pues, sorpresivamente 20 pacientes requirieron procedimientos y la discrepancia promedio entre ambas extremidades fue el 14%. Por lo tanto, pues a pesar de que se denomine condición benigna, esto no quiere decir pues que el paciente esté proscrito pues un seguimiento juicioso y que finalmente vaya a tener una deformidad pues que sea notoria. Entonces, por esto es importante realizar un seguimiento muy juicioso. En cuanto a las pautas de tratamiento en esta entidad, digamos que existen ya dos características que nos van a definir pues cuál es el tratamiento ideal, y es la predicción de la discrepancia longitudinal final, que es el principal problema en ellos. También pueden tener deformidades pues en el plano coronal, pero la discrepancia es donde se encamina todos los esfuerzos, y esto también encamina pues en cuanto al grado de madurez esquelética el que el paciente se presente a la consulta, o según la discrepancia pues como proyectada, cuando realizar alguna intervención si así lo requiere. Estos pacientes inicialmente se pueden utilizar ortesis, masaje, medidas generales, y digamos que este es como el espectro de opciones terapéuticas, desde lo menos invasivo pues hasta las opciones más agresivas. Usualmente van a mejorar con técnicas de crecimiento guiado cuando la discrepancia es significativa, y raramente pues van a requerir opciones reconstructivas como se ve pues en la imagen de la derecha, tipo osteotomías, correctoras y fijadores externos y Lizardo. Entonces, esta es una diapositiva que quería mencionarles como al final, y que es el mensaje claro, diferenciar entre estas dos entidades. Vemos que el bovin posteromedial en cuanto a la aparición siempre es congénito, entonces siempre indagar por eso. La anomalía la incurvación anterolateral, aunque se denomine pseudartrosis congénita la tibia, casi nunca es congénita, y usualmente empieza a ser notoria en los primeros 2 años de vida, pero la deformidad tiende a progresar, mientras que en el bovin posteromedial tiende a mejorar. No existen hallazgos intraóseos en pacientes con bovin posteromedial, en cambio con incurvación anterolateral se deben buscar activamente para establecer el diagnóstico. Entonces, como mensaje final, el pilar fundamental siempre va a ser la diferenciación clínica. Esto te va a definir las pautas pronósticas y de tratamiento. El curso del pronóstico es completamente opuesto en las entidades pues, que hemos presentado en el staff de hoy. Y en cuanto a la incurvación posteromedial, no pensar pues, que siempre, a pesar de que se denomine benigna, siempre es inocua, y que el seguimiento debe ser juicioso hasta alcanzar la madurez esquelética. Muchas gracias.